Bienvenidos a la última conferencia del ciclo dedicado a la rebelión comunera. Hoy nos acompaña el profesor Luis Ribot, que además ha sido el coordinador del ciclo. Voy a intentar resumir su currículum. Desde el año 2009, empiezo por lo que me parece más importante, es miembro del número de la Real Academia de la Historia. Pero además el profesor Ribot es catedrático de Historia Moderna de la UNED desde 2005 y lo fue antes de la Universidad de Valladolid, donde comenzó su actividad docente e investigadora en 1973, o sea, desde que acabó su carrera. Es un experto en la revuelta de Mesina y ha escrito 2 libros específicamente sobre ello, y su obra más reciente, que creo que publicó, ¿verdad?, en 2016, está dedicada a la Edad Moderna, desde el siglo XV al siglo XVIII, y es un estudio pues, de todo este periodo histórico. Y además va por la 5ª edición ya, ¿no? Va a salir la 5ª edición. Ha publicado asimismo numerosos capítulos en libros, en artículos sobre la monarquía española de los Austrias, el reino de Carlos II, sobre la crisis sucesoria en el entorno de 1700, el gobierno del reino de Sicilia, las revueltas y las guerras en los siglos XVI y XVII, incluso pues, una selección de sus trabajos ha sido publicada bajo el título genérico El arte de gobernar, estudios sobre la España de los Austrias en 2006 en la editorial Alianza. Además ha sido también coordinador de diversos libros colectivos y comisario de sendas exposiciones históricas, tanto sobre Felipe II como Isabel la Católica. Bueno, intenta hacer un resumen difícil, ¿no?, de toda su trayectoria. Despido antes de finalizar la conferencia al ciclo y les doy las gracias una vez más por acompañarnos en esta colaboración tan querida por Fundación Mutua Madrileña con la Real Academia de la Historia. Me corresponde a mí cerrar el ciclo de conferencias sobre los 500 años de la Revuelta Comunera, cuyo título es La Revuelta de las Comunidades de Castilla, un conflicto urbano en los comienzos del reinado de Carlos V. La efemérides que ahora conmemoramos, evidentemente, pues tiene una cierta repercusión popular y crea un cierto interés, lo cual me lleva a reflexionar sobre una diferencia básica existente en los temas que estudiamos los historiadores. Por ejemplo, si alguien estudia la demografía castellana durante el siglo XVI, pues eso no crea ninguna polémica. Puede crear alguna polémica entre los historiadores, entre los especialistas, pero nunca y no va a llegar jamás al gran público. En cambio, si alguien estudia la revuelta comunera, sí. Es decir, hay algunos temas que tienen un atractivo, más allá del atractivo que genera entre los profesionales, como consecuencia de una realidad, que es la vinculación de la historia a la construcción nacional, la creación de lugares de la memoria colectiva con un sentido positivo, a veces incluso medular, en la configuración política de una comunidad. A los historiadores esto no suele gustarnos, porque esta vinculación y la resonancia popular de determinados hechos o procesos históricos propician la creación de mitos, entendiendo como tales los conocimientos poco fundados, pero muy divulgados y profundamente arraigados sobre determinadas cuestiones. Por ejemplo, en Castilla pues tenemos el mito de Covadonga, el mito de Fernán González, el mito del Cid y otra serie de ellos. Fuera de Castilla, Bifredo el Velloso, el Pilós, como le llaman los catalanes, o los mitos de las libertades originarias de los vascos, etc. Los mitos, en cualquier caso, son un fenómeno universal que se da también fuera de nuestras fronteras. Vamos a ver, a aludir ahora brevemente a este mito de los comuneros y cómo surge. Sus orígenes se sitúan dentro de este proceso de vinculación de la historia con la construcción nacional, que no es sino una de las vertientes de esa utilización política a la que antes me refería. Los liberales del siglo XIX, de comienzos del siglo XIX, convertirán a los rebeldes comuneros en el símbolo de la lucha por la libertad y la independencia de España, cuidado frente al absolutismo. En este caso, frente a Carlos V y a la invasión extranjera. Aquí hay también otra transposición. El régimen liberal surge a raíz de la invasión francesa de 1808, lo que lleva a los autores de estos estudios, que son sobre todo escritores, literatos,
eruditos, raramente historiadores, a una transposición histórica, consciente o inconsciente, pero que es una transposición que funciona. La invasión francesa, invasión flamenca con Carlos V, que no fue, por supuesto, equiparable, pero también liberalismo de los comuneros, liberalismo del momento que ellos viven ahora. La coincidencia del trienio liberal entre 1820 y 1823 con el tercer centenario de los hechos hará el resto. Son homenajes públicos por doquier, composición de obras de teatro, poesías, inauguración de monumentos, obras de arte, denominación de calles. Hasta hace poco tiempo era rara la localidad donde no había una calle de Padilla, a Bravo, a Maldonado. En Madrid todavía existen. En fin, pinturas, el gran cuadro de Antonio Gisbert sobre la sentencia de Villalar, pues que nos sirve de imagen, lo demuestra porque es la más importante de las que se hacen sobre los comuneros, pero hay otra serie de ellas y otras muchas conmemoraciones que muestran esta transposición que se está haciendo y esta creación de ese mito liberal de los comuneros. Esto no va a durar siempre. Posteriormente, durante la restauración canovista, se va a iniciar un proceso contrario de condena a los comuneros, a quienes se identificará con el conservadurismo de las estructuras sociales y políticas del mundo medieval, se dirá del mundo feudal, frente a la modernidad de Carlos V. Esto va a continuar y va a aparecer después. Pero también va a continuar la valoración de los comuneros como héroes de la libertad, que se mantiene en el seno del pensamiento liberal y que luego va a pasar también al posterior pensamiento, digamos, progresista, también más adelante el pensamiento de la izquierda en general. Y va a renacer en los años de la transición política de los años 70-80 del siglo XX. Los comuneros volverán a ser ahora un mito, aunque de acuerdo con los nuevos tiempos, las nuevas exigencias, ya no un mito nacional, ya no se hablará de España, sino autonómico o regional. Evidentemente las exigencias modulan, modifican, transforman los mitos y los adaptan a lo que cada cual quiere. Y la derrota final de las comunidades de Castilla en 1521, el 23 de abril, en Villalar, será elevada, a partir de la transición, a la categoría de símbolo principal de la comunidad autónoma de Castilla y León. Esto habría mucho que hablar de ello, de las derrotas como símbolo, el victimismo de toda construcción nacional, o, véase en este caso, regional, pero que en el fondo sigue las mismas pautas. Y una cuestión que hay que plantearse, es decir, solo Castilla y León reivindica a los comuneros y no lo va a hacer esta otra nueva comunidad, que la de Castilla-La Mancha, cuando Toledo y Madrid tuvieron un papel importante en esta revuelta. En todas estas interpretaciones a las que me he referido, hay en estas creaciones de mitos, hay evidentemente una manipulación, una deformación de la realidad histórica, no siempre consciente, a veces sí, en muchos casos intencionada, pero muy útil. Por ello, no está de más que nos preguntemos qué es lo que ocurrió de verdad, en qué consistió esta revuelta comunera. Ante todo, es necesario precisar que en la Corona de Castilla los años 1520 a 1522 fueron un periodo lleno de tensiones políticas y de enfrentamientos que afectaron, aunque en medida desigual, a buena parte del extenso territorio de dicha corona que pueden ustedes ver en el mapa. El enfrentamiento comunero fue la más importante y la más generalizada de todas estas tensiones, de las múltiples que hay. Y gozó de una organización que la mayoría de ellas no tuvieron, puesto que fueron casi todos los casos de carácter local o limitadas a un espacio geográfico reducido. Pero insisto, no podemos confundir el levantamiento comunero con toda esta serie de tensiones muy amplia, muy variada, que se producen en estos momentos. Es verdad que algunas de estas tensiones tuvieron contactos con el levantamiento comunero, y que los comuneros apoyaron algunas de ellas,
a otras no las apoyaron, en otros casos las rechazaron. Pero también hay que tener en cuenta que, a la hora de explicar la complejidad del levantamiento comunero, que la adhesión al mismo no fue idéntica en todos los lugares y que la intensidad de dicha adhesión varió geográficamente y también varió en algunos sitios a lo largo del tiempo. Es decir, algunas localidades que se adhirieron se separaron relativamente pronto, algunas que al principio tardaron, no se adhirieron, como fue el caso de Valladolid, acabaron adhiriendo. Es decir, que hay que ver múltiples casos, múltiples circunstancias que, insisto, complican los intentos de generalización. La revuelta se limita en realidad geográficamente a las dos submesetas castellanas a ambos lados del sistema central, en los grandes núcleos urbanos del Valle del Duero y en las principales ciudades de Castilla-La Nueva, encabezadas por Toledo. La adhesión de Galicia, de Extremadura, de Murcia o de Andalucía fue escasa o nula, y las principales ciudades andaluzas, como Sevilla o Córdoba, no participaron. Al revés, crearían la llamada Liga de la Rambla, que fue una agrupación anticomunera de apoyo al poder real. Las causas de esa elevada conflictividad existente en Castilla en los inicios de la tercera década del siglo XVI son múltiples. Según Josep Pérez, autor del estudio más completo disponible aún sobre las comunidades, pese a haber sido publicado hace ya más de medio siglo, la revuelta se gesta en los años de las regencias castellanas posteriores a la muerte de Isabel la Católica, es decir, las regencias que van desde 1504, año en que muere la reina, hasta 1517. A partir de los puntos débiles que entonces salen a la luz del edificio político construido por los reyes católicos. La crisis política y las divisiones de bandos de aquellos años propiciaron el descontento de muchos sectores que tenían, en fin, problemas, que no estaban del todo conformes con la política que se había hecho, que tenían reivindicaciones. Hay que tener además en cuenta que como los años anteriores al año 20 fueron un periodo de crisis económica y malas cosechas, lo que exacerbó el malestar entre los grupos sociales en peor situación económica y también entre los vasallos de los señoríos, que, como veremos, protagonizarán algunas de estas tensiones, aunque no tienen que ver con el levantamiento comunero. A todo ello se va a unir, entre las múltiples causas que pueden buscarse, la irritación creada tras la llegada a España, a Castilla en concreto, de Carlos I, un rey extranjero, desconocedor de la lengua y la cultura castellanas, poco experto todavía, poco respetuoso con sus tradiciones políticas, necesitado además de grandes cantidades de dinero para financiar su elección imperial y acompañado de una cohorte ajena al país y en la que no faltaban, más bien había bastantes personajes ávidos de riquezas y de poder. A ello habría que unir otra causa más, que va a ser el temor a que la elección de Carlos como emperador pueda desviar los intereses castellanos y pueda servir para que la Corona de Castilla, que es un territorio próspero en aquellos momentos, rico, con posibilidades, pueda ser puesta al servicio de una política ajena a ella. El levantamiento, mucho más complejo y contradictorio de lo que hasta hace unos años se decía, como ha señalado recientemente Máximo Diago en una buena síntesis, fue una revuelta protagonizada por las principales ciudades y villas del Valle del Duero y de Castilla-La Nueva, que eran la mayoría de las 18 ciudades que tenían, desde tiempos de Juan II, por privilegio el derecho a enviar procuradores a las Cortes. El protagonismo principal correspondió al Valle del Duero, que constituía el núcleo esencial de la actividad política castellana y la zona más poblada y más densamente urbanizada de toda la Corona de Castilla, como veremos después en algunas de los mapas que posteriormente se les pasarán.
Lo cual significaba, si era la más poblada y más densamente urbanizada de Castilla, significaba en este momento también la más poblada y más densamente urbanizada de toda España. Aquí se ha producido un cambio en la España contemporánea. En la España contemporánea, las zonas más pobladas, si quitamos el caso de Madrid, que es un islote, son periféricas, mientras que en esta España de comienzos del XVI no era así. La densidad de población se daba en espacios del centro pertenecientes a la principal densidad de población, en espacios centrales pertenecientes a la Corona de Castilla. En la meseta sur, pese a la temprana y muy activa participación de Toledo en el levantamiento, Toledo inicia la protesta y es la última ciudad en rendirse, o también la participación de Madrid, las otras dos ciudades que enviaban procuradores a las Cortes, que eran Cuenca y Guadalajara, lo mismo que Murcia, que también acudía a las Cortes, se adhirieron de forma menos entusiasta y acabaron abandonando el bando rebelde, abandonándolo pronto. El protagonismo de las principales ciudades de ambas Castillas, tanto desde el punto de vista político como demográfico, hace que el levantamiento comunero sea esencialmente una revuelta urbana, como he dicho en el título de mi intervención. Surge en la zona de Castilla y de España, donde más ciudades hay, donde hay más población, en la que tiene una mayor actividad económica, es la zona más urbanizada. Cambiamos de imagen. Sus reivindicaciones, las reivindicaciones del levantamiento son de dos tipos. Por lo que a la Corona de Castilla se refiere, el levantamiento expresa la pretensión de las ciudades representadas en las Cortes a participar en la gobernación, oponiéndose a la fuerte tendencia del poder real hacia el absolutismo, que ya venía manifestándose en tiempos de los reyes católicos y con los monarcas anteriores. Para ello exigen al poder real el respeto a una serie de principios y requisitos del reino. Bueno, exigen o piden. Aquí hay una diferencia importante, porque en ella radicará una de las líneas de división entre los comuneros moderados, los que piden, y los radicales que tienden a exigir. Y será este uno de los elementos en el curso de la revuelta que llevarán a algunos de los moderados a abandonar el levantamiento. Un segundo elemento, junto a las reivindicaciones relativas al conjunto de la corona, las que se refieren a las ciudades, al gobierno de las ciudades y villas que participaron en el levantamiento. En ellas, aunque hay una variedad de situaciones, hay una casuística muy compleja dependiendo de la situación en cada lugar, pero en ellas, en primer lugar, hay una cosa general: se destituyen a los corregidores, que son las autoridades delegadas del poder real. En la mayoría de los casos, los regidores siguen en los cargos. Hay también casos en los que algunos regidores se les quita, o simplemente huyen porque se hace con el poder el bando contrario. Y también hay otro elemento general, que es la introducción de diputados del común, o procuradores del común, allá donde no los había lugares donde sí. Es decir, hay toda una casuística peculiar, pero digamos como norma general que la tendencia en los gobiernos locales es hacia una mayor apertura de representatividad del conjunto de los ciudadanos. El término comunidad es un término complejo, porque tiene múltiples lecturas. Es la comunidad del reino, pero también hace referencia al común, es decir, a los no privilegiados, a los que en las ciudades no tenían una representación y solo en algunas, ahora pasan a tenerlo en todas las comuneras, pues tenían algún procurador, algún síndico personero, alguien que tenía la posibilidad de acudir a las reuniones del regimiento. Los comuneros se organizan bajo el mando de la Santa Junta, que es el organismo que dirige el levantamiento. Tendrá su sede primero en Ávila, luego en Tordesillas y, por último, a medida que vayan perdiendo los comuneros tales localidades,
en Valladolid. Vean, por tanto, cómo el protagonismo está en el Valle del Duero, donde se dirige el levantamiento, pese a ese elemento impulsor constante, importante, que es en el sur Toledo. Los comuneros otorgan a la Santa Junta el carácter de unas Cortes extraordinarias de la Corona de Castilla. Este término de santa es un intento de legitimar, que se entiende dentro de la fuerte sacralización de estas sociedades. Pero tienen este carácter de Cortes extraordinarias, lo cual, evidentemente, hay un elemento aquí, algunos lo han llamado revolucionario, a mí no me parece que no es tanto, porque evidentemente las Cortes solo se reunían cuando los convocaba el rey, pero ya había tendencias en los años anteriores a que si el rey no convocaba, cosa que había sido muy frecuente con los reyes católicos, que no las convocaron durante 18 años, bueno, pues que había un deseo de las ciudades de que las propias ciudades pudieran constituirse en cortes enviando a sus representantes. Nada, pues, por tanto, de revolucionarios. A las Cortes acuden los procuradores de las 18 ciudades castellanas que tenían este privilegio, 2 por cada ciudad, aunque en las comunidades a la Santa Junta acuden a veces, no se limita a 2 en algunos casos. Y de hecho en las reivindicaciones comuneras se incluye la posibilidad de que hubiera 3 en alguna de las reivindicaciones, uno de ellos representante de ese común, de los no privilegiados, en fin, en los documentos reivindicativos de los comuneros, pues hay distintas cosas, no hay una unidad de peticiones. Estos documentos son varios y repito, no excesivamente coordinados, no demasiado coherentes. Las demandas principales de los comuneros afectaban a la potenciación del poder de las Cortes, como instancia del gobierno representativa del reino a través de esas ciudades privilegiadas, aunque no hay un plan bien meditado y hay contradicciones. Seguramente influye en tales contradicciones, bueno, pues el escaso tiempo que duró la revuelta, apenas un año, pero hay que decir que, dejando a un lado el tema de las Cortes, las propias ideas de los documentos comuneros sobre la representación política del reino, pues tampoco son muy definidas. En realidad, como ha señalado el propio Máximo Diago, donde hay el único aspecto en el que se alcanza cierta definición es en el terreno de los principios éticos que debían de regir la administración. Por ejemplo, pues la reserva de oficios a castellanos o la oposición a que se acumularan oficios o a que estos se concedieran a los procuradores en Cortes en pago a su comportamiento en favor de la votación de los servicios que el rey les pedía, o que el rey pudiera entrometerse en la elección de los procuradores, etcétera, etcétera. Es decir, principios éticos más que un programa político, que no se sacara moneda del reino, que no se pudiera naturalizar a extranjeros, ese tipo de cuestiones. Decía antes que, además de la revuelta comunera, hay otras tensiones, y una de estas tensiones distintas son los levantamientos antiseñoriales que, aprovechando el caos, aprovechando la situación, y por supuesto basándose en el malestar grande que existía entre los vasallos de ciertos señoríos, se produce en las 2 mesetas. Bueno, en realidad no es un levantamiento generalizado, hay una serie de levantamientos aislados en determinados señoríos, y acuden los rebeldes señoriales, acuden a la Santa Junta para que les apoye. Y los comuneros tendrán una actitud variada, apoyarán algunas de las reivindicaciones de estas rebeldes de los señoríos y se negarán a apoyar otras.
básicamente apoyan aquellas de los señoríos recientes, y algunos de los cuales se han creado quitando territorios a las ciudades. Pienso, por ejemplo, en el caso de Segovia, ¿no?, con el señorío que se crea para el conde de Chinchón, con algunos sesmos segovianos. Y aquí los segovianos, pues comuneros muy activos, no les gusta y aprovechan para apoyar esta rebelión. Pero no apoyarán todas, ¿eh? Ahora bien, los levantamientos señoriales, con independencia de que les apoyen o no los comuneros, los dirigentes de la comunidad, tuvieron dos efectos. Por una parte, contribuyeron a radicalizar la revuelta comunera por el apoyo que se da a algunos de los levantamientos antiseñoriales y a provocar el abandono de algunas localidades que hasta entonces habían participado, pero que no querían avanzar en esa radicalización. Y la segunda consecuencia, muy importante, es que aceleran la formación del bando realista, es decir, la formación del bando contrario a los comuneros, porque muchos nobles van, al ver que se producen estos levantamientos, van a echar sus barbas a remojar, es decir, a poner sus barbas a remojar, porque claro, se dan cuenta de que los levantamientos comuneros al final les pueden afectar sobre todo a ellos, que son los titulares de los principales señoríos. Y esto va a reforzar este bloque realista desde finales del verano de 1520 y será decisivo para el aplastamiento final de la rebelión, porque se va a consolidar la alianza entre monarquía y nobleza. Hablemos ahora de los grupos sociales participantes en las comunidades. Se trató esencialmente de sectores intermedios de la sociedad castellana, la escasa y débil burguesía. A mí este término no me gusta, clases medias, grupos intermedios, también sectores populares y una participación destacada de algunos miembros de la media y pequeña nobleza urbana, también algunos elementos del bajo clero, sobre todo los regulares, los mendicantes, esencialmente franciscanos y dominicos. Cuando hablamos de estas clases medias, de estos sectores intermedios, pues hablamos de grupos que realizan actividades económicas de carácter protoburgués, como la producción de manufacturas, el comercio, las finanzas, y también hablamos de letrados universitarios, de gentes, de maestros artesanos, de tenderos, de oficiales. Es decir, en realidad lo que define a estos sectores intermedios es un estatus económico un poco mejor que el del pueblo llano en general. Gentes, por tanto, que se elevan por su estatus económico superior y que pues empiezan a estar en terreno de nadie, porque forman parte del pueblo, pero aspiran a integrarse en los grupos dominantes. La alta nobleza, se ha dicho, cuando la interpretación conservadora de las comunidades que se difunde a partir de la restauración canovista y que va a tener éxito luego en tiempos del franquismo, va a decir, por ejemplo Ganivet, Marañón, etcétera, va a decir que son los nobles los comuneros. Esto no tiene base. La alta nobleza no participa en las comunidades. La alta nobleza lo que pasa es que va a tardar en integrarse en el bando realista. Hay una frase de Manuel Azaña que resume un poco la actitud de la nobleza. Azaña dice: al brazo militar, o sea, a los grandes y caballeros, les importaba que el César venciese, que no venciese demasiado y que no venciese enseguida. Es decir, ellos tienen motivos también de queja contra el poder real. Ellos reivindican una mayor participación en las decisiones del poder real. Creen que el poder puede avanzar en la línea absolutista, pero contando con ellos. Y claro, su actitud es un poco la de esperar y ver. Muchos nobles, como es el caso, por ejemplo, del duque del Infantado en Guadalajara, tuvieron una actitud decidida a la hora de conseguir que las ciudades en las que tenían influencia abandonaran el bando rebelde. Pero lo que acabó de decidir a la nobleza fue, por una parte, como ya se ha dicho, el levantamiento antiseñorial y
Y también una cuestión, que es el acierto de Carlos I de nombrar gobernadores al almirante y al condestable, a dos de los principales nobles castellanos, para que dirigieran la corona en su ausencia, junto con el cardenal Adriano de Utrecht, quien ya gobernaba la corona de Castilla desde que el monarca la abandonó para irse a la elección imperial. Las tropas de la alta nobleza serán decisivas, porque ellas, en mucho mayor medida que el ejército real, escaso, poco significativo en este enfrentamiento, las tropas de la alta nobleza fueron las que acabaron con el levantamiento, fueron las que vencieron en Villalar y en otras batallas o enfrentamientos. Hablar de batallas es quizá excesivo. Josep Pérez señaló que la revuelta escondía el enfrentamiento entre los artesanos y pequeños comerciantes que vivían de las manufacturas de la lana en Castilla, cuyo centro principal era Segovia, y, por otro lado, los grandes comerciantes interesados en la exportación de lana en bruto hacia los Países Bajos, Inglaterra, Italia, etcétera, a través del consulado de Burgos, que contaban además con el apoyo de la gran nobleza, muchos de cuyos miembros eran titulares eran propietarios de importantes rebaños. La presencia muy activa de Segovia en el bando comunero se pondría así, Segovia como gran capital de la manufactura de la lana, se pondría así al caso de Burgos, que si bien participa inicialmente en el levantamiento, se va a alejar pronto. Burgos es la sede del consulado a través del cual se exporta la lana fuera de Castilla y fuera de España. Sin embargo, esta interpretación me parece que carece de base suficiente. Las causas del abandono de Burgos fueron muy diversas, como las de otras localidades, no respondieron solo a los intereses de los grandes comerciantes de la lana. Como en todas las ciudades comuneras, hubo tensiones internas que acabaron con el triunfo de los realistas. Por otra parte, un caso similar al de Burgos es el de Cuenca, que abandona pronto el levantamiento, pero es que Cuenca era también, como Segovia, aunque en mayor medida, un importante centro pañero, y ahora se comporta de una manera diferente. Otro caso podría ser, se podrían buscar otros, podría ser Córdoba, también con una manufactura pañera importante y que fue claramente anticomunera. Es decir, la interpretación de esta, que es una de las bases en las que se apoya Josep Pérez para decir, bueno, es una revolución, pero es una revolución temprana, prematura, de una burguesía castellana que todavía es muy débil. Bueno, yo creo que también eso queda en entredicho. Algunos cronistas del siglo XVI establecieron una relación entre los comuneros y los conversos, que habrían predominado entre ellos según tales cronistas. Era obviamente un sector descontento tras la creación de la Inquisición por los reyes católicos y la persecución de la que habían sido objeto por parte de este tribunal. Pero, como afirmara hace años Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, esta relación no existe. Y hubo conversos o descendientes de conversos tanto entre los comuneros como en el bando realista. Por otra parte, los comuneros, dentro de este programa poco articulado y poco coherente, no tuvieron una postura definida acerca de la Inquisición, a la que apenas se hace referencia en sus documentos programáticos. Hemos anticipado algo, al hablar de Josep Pérez, sobre si es o no una revolución, que figura en el título de estas conferencias. Bueno, la verdad es que José Antonio Maraval, en su libro de 1963, que es uno de los primeros estudios modernos sobre las comunidades de Castilla, una primera revolución, la primera revolución moderna, bueno, y luego Josep Pérez en el año 70, en su libro La revolución de las comunidades de Castilla, pues utilizan ese término. A mí me parece que, y aquí no hay un acuerdo entre los historiadores, este es uno de los temas debatidos, como hay tantos otros, ¿no? Pero a mí me parece que el término revolución debe de aplicarse con mucha mayor cautela, debe afectar a cambios verdaderamente radicales,
El término procede de la astronomía, del libro de Copérnico, de Revolutionis Orbium Caelestium, de 1543, creo recordar. Y, evidentemente, quiere decir una vuelta, lo que estaba abajo se coloca arriba, lo que estaba arriba pasa a estar abajo. Por eso se debe aplicar de manera muy cauta por los historiadores. Aquí no hay nada de todo eso. Pero hay otro elemento, y es que en la época en que escriben tanto Maravall como Josep Pérez, todos los autores somos hijos de nuestra época, pues estaba muy en boga este concepto. Se hablaba mucho, ahora se habla menos. Piensen que veníamos de el año 59, la revolución de Castro en Cuba. Estamos en plena guerra de Vietnam. Y el 68 parisino, el mayo del 68. Todo esto influye, sin duda, en estos autores. Y hay un tercer elemento, bueno, consciente o inconsciente, pero si uno pone en un título de un libro Revolución, lo va a vender más que si pone Revuelta. Y esto puede también haber influido, por supuesto, con mi máximo respeto y afecto a estos dos excepcionales historiadores, a los que he conocido y sobre todo al segundo, y me precio de haber sido amigo suyo. Pero, repito, no hay en la revuelta comunera ningún elemento verdaderamente revolucionario. Hay muchos antecedentes en la misma. Maravall decía que un segundo elemento, la modernidad. Yo creo que es un elemento que tiene poco de moderno. Maravall lo conecta con levantamientos posteriores, y, en fin, no tiene mucho, además fuera de nuestras fronteras. Yo creo que hay que vincularlo a levantamientos anteriores, a tensiones anteriores, e incluso a iniciativas anteriores. En mi opinión es más medieval todavía que moderno, pero bueno, en fin, ¿cuándo se cambia de lo medieval a lo moderno? También este es otro hecho que habría que discutir, porque no hay un día que se deje de ser medieval y se pase a ser moderno. Pero hay mucho más de pasado que de futuro aquí. Hay dos autores con los que yo estoy bastante de acuerdo, que escribieron sobre las comunidades, que fueron José Luis Bermejo Cabrero, que escribió en los años 70-80, y que vincula a la Santa Junta a la Hermandad General, de tiempo de los Reyes Católicos, que es, bueno, el profesor Ladero lo explicó en su intervención. Bueno, evidentemente hay muchas reivindicaciones que se vinculan a ella, o Benjamín González Alonso, que también escribe en estos años, que excepcional, bueno, los dos son historiadores del derecho, que vincula las reivindicaciones comuneras con las demandas de participación en el poder político que hacen los miembros de la alta nobleza en 1465, antes de la farsa de Ávila en la que destituyen a Enrique IV en ese proyecto de ley perpetua. Es decir, elementos, por tanto, anteriores. La diferencia, dice Benjamín González Alonso, es que quien hace ahora las reivindicaciones ya no es la alta nobleza, sino que son las ciudades. Otro de los órganos de poder, las ciudades con voto en Cortes, otro de los órganos de poder importantes en la corona de Castilla. Bien, y pasamos a las consecuencias de este levantamiento. Evidentemente hay unas consecuencias inmediatas, los ajusticiamientos que hemos visto en el famoso cuadro de Gisbert, hay encarcelamientos, hay juicios, hay persecuciones, hay confiscaciones. Pero también es verdad que la represión se frena pronto por la invasión francesa de Navarra, unas semanas después de Villalar, que contribuye a atemperar los castigos. No se puede ser muy duro cuando ahora hay un peligro, un riesgo inmediato al que hay que hacer frente. Y cuando viene el emperador, regresa a Castilla, va a promulgar un perdón general en octubre de 1522. En este perdón general de él se exceptúa a 293 personas. Si hacemos un balance, digamos que al cabo, pues, de todos estos personajes exceptuados, una veintena aproximadamente mueren en la cárcel, 23 fueron ejecutados,
son las cifras que da Josep Pérez, y unos 50 lograron rehabilitarse pagando multas y, en fin, también otros se beneficiaron de perdones posteriores. Pero este perdón general afecta, es de carácter civil, es de carácter criminal, pero no afecta a las penas civiles, de manera que las compensaciones que habían sido decretadas, las confiscaciones de bienes, etc., siguieron. Las compensaciones son importantes porque muchas ciudades hubieron de pagar por los tributos que no se habían satisfecho al rey en la época de las comunidades, por las propiedades de las que se habían adueñado, por los daños que habían causado, etc. Y aquí las compensaciones fueron distintas. Algunas ciudades tuvieron que pagar mucho, por ejemplo Segovia, en parte por ese apoyo que dio a los vasallos que se levantan contra el conde de Chinchón, va a ser la que más tenga que pagar. Hay consecuencias políticas. Evidentemente, en las ciudades y villas comuneras, la derrota tuvo como consecuencia, a corto y medio plazo, un reforzamiento de las oligarquías urbanas, de esa oligarquía que prácticamente monopolizaba los regimientos, los oficios municipales. Muchos de ellos, antes de las comunidades, eran ya propietarios de estos oficios, que transmitían a sus descendientes, pero luego, con los Austrias, este proceso de patrimonialización de los oficios municipales se va a consolidar. Con lo cual, digamos que los que estaban fuera de ellos tenían menos posibilidades de acceder. Ahora, estos grupos emergentes podrán, y lo harán, vincularse familiarmente con, son grupos que tienen dinero, vincularse familiarmente con esta oligarquía. Y también estos grupos emergentes que estaban fuera del poder político municipal, sin embargo, hay que decir que van a conseguir entrar, porque los oficios urbanos no se petrifican, sino que se va a producir una abundante venta de oficios, se crean nuevos oficios y se venden, porque la monarquía necesita siempre dinero y, por tanto, estos sectores emergentes podrán entrar, comprar estos oficios y engrosar esta oligarquía. Por tanto, esa consecuencia queda matizada. En la política general del reino, la derrota de los comuneros indudablemente dejó la vía libre al crecimiento del absolutismo regio y obligó a Castilla a contribuir con sus soldados y su dinero a una política imperial que a los comuneros no les atraía y que les preocupaba. Pero también aquí hay que hacer matizaciones. La propia necesidad de apoyarse en las Cortes llevó a Carlos V, en las de 1566, luego en las de 1538-39, a pactar con ellas la introducción del primer encabezamiento general de alcabalas y tercias. El profesor Ladero habló de los antecedentes de los encabezamientos como tributo votado por las Cortes y del deseo de Isabel la Católica de sus dudas sobre la posibilidad de volver a conferir a las Cortes competencias sobre ellos. Ahora, a partir de este primer encabezamiento general, las Cortes y, por ende, las ciudades, que son las que mantienen, las ciudades con voto en Cortes, que son las que mantienen el poder más allá de la institución de las Cortes, van a adquirir un protagonismo decisivo en la determinación de la política fiscal, más allá de lo que los comuneros pensaban. En opinión del historiador americano Charles Hendricks, en un momento de fuerte alza de los precios, las Cortes lograron bloquear cualquier aumento en el valor de las alcabalas y tercias a cambio de ofrecer a la corona mayores ingresos por vía de servicios, es decir, de los tributos que votaban las Cortes, esta hacienda extraordinaria. Pero el hecho importante no es únicamente la intervención decisiva, de las ciudades en la política fiscal, más allá de sus atribuciones tradicionales, limitadas a la aprobación de los servicios, sino el que la concesión de estos servicios por periodos de 3 años obligaba a la corona a una recurrente convocatoria de Cortes, es decir, la impedía hacer esto que los reyes católicos habían hecho, estar durante mucho tiempo sin convocarlas, lo que suponía el afianzamiento de la institución y sobre todo del poder de las ciudades que estaban detrás, a pesar de que su capacidad se limitara al terreno fiscal.
Era un pacto o acuerdo tácito, callado, con las oligarquías municipales, las cuales, a cambio de su poder en el terreno fiscal, garantizaban el orden y controlaban la recaudación de los impuestos que dependían de ellas. Más adelante, Felipe II, en los años 90, introducirá un nuevo servicio, el servicio de los millones, que importantísimo por su cuantía, como el propio término dice, y que será decisivo en el siglo XVII. Y a través también de su capacidad de controlar este servicio de los millones, las oligarquías, las ciudades, más que las cortes, pero también las cortes que dominan ellas, incrementarán su capacidad de negociación con el poder real. En Castilla, como en el resto de los dominios de Carlos V y sus sucesores, este tipo de pactos constituían la base y constituirán a partir de Carlos V la base imprescindible para el incremento del poder real en la vía hacia el absolutismo, lo que explica que se hagan otros con otros sectores, con la alta nobleza, con los eclesiásticos, con el alto clero, etc. Desde un punto de vista económico, y ya estoy terminando, es evidente que la crisis provocada por la revuelta, la breve guerra y los castigos e indemnizaciones a que hubieron de hacer frente las ciudades comprometidas tuvieron un efecto negativo sobre el crecimiento económico que vivía Castilla, pero no interrumpieron este crecimiento. Más aún, los mejores años de la economía castellana fueron posteriores a la revuelta. Las ciudades castellanas alcanzaron su máxima expansión demográfica y económica a mediados del siglo XVI, incluida la manufactura lanera, que en lugares como Segovia viviría en estos años una auténtica edad de oro. En el terreno social, Josep Pérez señaló que la derrota comunera contribuyó a frustrar la constitución de una clase burguesa en Castilla y estimuló a sus integrantes a abandonar los negocios y entrar en la nobleza. Creo, no obstante, que se trata también de una conclusión exagerada. En la fase de auge económico de las décadas posteriores a las comunidades hubo sin duda un fortalecimiento de los sectores, yo diría mejor, protoburgueses o de clase media. No me gusta utilizar el concepto burguesía, como ya he señalado. Fortalecimiento que se acabaría frustrando con la crisis iniciada a finales del XVI y comienzos del XVII. Pero los factores que llevaron a esta crisis fueron muchos y muy variados, sin que sea posible identificar el grado de responsabilidad de todos ellos. Probablemente, de haber triunfado los comuneros, el avance del absolutismo en Castilla se habría visto matizado, y los reyes hubieran encontrado muchas más dificultades de las que tuvieron para convertir la corona de Castilla en la base principal de su fiscalidad y en el centro esencial del que extraerían los soldados para sus ejércitos. El peso excesivo de la exacción fiscal y militar para sostener la política hegemónica habría de ser seguramente la causa principal de la decadencia posterior, lo que nos lleva a pensar que las cosas podrían haber sido distintas si hubieran triunfado los comuneros. Pero hacer hipótesis contrafactuales, es decir, en contra de los hechos, fantasear con lo que hubiera podido ser si los hechos se hubieran desarrollado de otra manera, es una empresa arriesgada e incierta que cae fuera de la metodología y el rigor intelectual propios de los historiadores. Gracias.